tardes, hermanos, los hermanos presencialmente y también los que a la distancia nos acompañan. Le damos gracias al Señor por este sistema, ¿no es cierto?, esta tecnología que tenemos de poder sacar al aire nuestras reuniones y que esperamos que sean de edificación no solamente para nuestra iglesia local y los que se suman a esta iglesia local, sino que quizás dónde pueda llegar esta reunión, porque nos enteramos a veces de que lo escuchan o lo ha escuchado alguna persona de latitud insospechada. Para la gloria de Dios lo queremos hacer. Estamos destinando estos últimos domingos, ya harto tiempo ya, como pasa el tiempo, hablando sobre Israel. Israel enfocado en Mateo 24, porque ustedes saben, hermanos, que hoy día se está haciendo un énfasis especial, esto no es nuevo, pero se le está haciendo un énfasis especial de que Israel como etnia, como pueblo, ¿cierto?, en un sentido corporativo, fue desechado, así, claramente. Digo que esto no es nuevo porque es una doctrina muy antigua, una doctrina que data siglo II en adelante, cuanto más del siglo IV en adelante. Incluso los reformadores, a propósito de que estamos celebrando, voy a decirlo así, el mes de la Reforma, ¿ya? 31 de octubre se le llama el mes de la Reforma porque es una fecha donde Martín Lutero habría clavado unas 95 tesis, ¿cierto?, de reclamo, de protesta en contra de la curia romana. Todos sabemos, eso fue un 31 de octubre y por lo tanto se celebra el mes de la Reforma, en donde se ensalzan las personas que tuvieron participación en esta reforma protestante. Pero ¿por qué también menciono eso? Porque ellos fueron acérrimos antijudíos y enseñaron abiertamente que Israel había sido desechado. Entonces hoy día toda esa mezcla de enseñanzas, esas cosas que se vienen arrastrando por siglos, se enfrascan en una idea, ¿no es cierto?, así arbitraria, de una interpretación arbitraria, diciendo que Mateo 24 está dicho para la iglesia, es decir, nosotros, la iglesia de Jesucristo, los creyentes de la iglesia, somos Israel espiritual, así se llama, es decir, somos en un sentido espiritual la Israel del Antiguo Testamento, por lo tanto vamos a vivir, ¿cierto?, este periodo que indica Mateo 24, incluyendo lo que terminábamos ya hace unas semanas, la gran tribulación. Una tribulación, como lo dice, usted lo puede leer ahí en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuántos han escuchado de que la iglesia sí pasa por la gran tribulación? ¿Cuántos han escuchado de que la iglesia es arrebatada a la mitad de la gran tribulación? Otros que en la segunda mitad de la gran tribulación. Y en fin, hay varias teorías, pero queremos en esto ser bastante categóricos, hermano. Creo que hoy día el hablar de manera categórica está escaseando en las iglesias y por eso que nadie se atreve a decir las cosas, pues ese es el problema. Hoy día estamos en un ambiente muy, pero muy diplomático, como se dice, muy políticamente correcto. No sé si usted alguna vez ha visto entrevistas de algún diplomático. Se va a preocupar de cada palabra que responde porque, claro, el diplomático tiene que responder diplomáticamente. Pero en la iglesia está pasando exactamente lo mismo. Le preguntan a los predicadores, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Mire, algunos piensan que sí, algunos piensan que no. Y usted queda con la misma interrogante con la que llegó, ¿no es cierto?, a preguntarle a ese maestro, a ese pastor. No sé si se entiende. ¿Acaso la Biblia no declara esto? ¿Acaso la Biblia omite algo tan trascendental como que la iglesia no se sabe si va a pasar o no por un tiempo sin precedente en la historia de la humanidad? Porque debemos entender, y quiero que también lo tengamos claro, la gran tribulación no tiene nada que ver con todas las tribulaciones y todas las cosas que el mundo ha vivido a través de la historia. Usted, por ejemplo, podrá remontarse recién, siglo XX, el holocausto nazi. 5 millones de judíos fueron masacrados, un genocidio tremendo, por un antisemitismo visceral, brutal, satánico. Y usted dirá, bueno, esa puede haber sido la gran tribulación. Ni eso se compara a la gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia está a la deriva? ¿Qué pasa? ¿Qué significa pasar por la gran tribulación? Bueno, la Biblia es categórica. La iglesia
no tiene ninguna deuda pendiente. No hay ninguna condenación, no hay ninguna penalidad pendiente para que pase por un tiempo de juicio, de castigo severo, por el Dios severo, que va a castigar, sí, a su pueblo, pero a su pueblo no lo ha desechado. ¿Y cuál es su pueblo? Es Israel. Nosotros sí, somos su pueblo, un pueblo espiritual, con promesas y recompensas celestiales, pero no somos Israel. Entonces arbitrariamente no se puede decir así, irresponsablemente, mire, todo esto es simbólico, todo esto, algunos dicen eso, son cifras o números que simbolizan cosas y en definitiva no hay tal Israel en sentido corporativo. Nosotros somos, ¿no es cierto?, la Israel espiritual y vamos a pasar persecuciones como siempre ha pasado persecución la iglesia. ¿Será esa la interpretación? El Señor dice, un tiempo cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, un tiempo sin precedentes. Si usted se recuerda, en ese marco de la gran tribulación, estuvimos hablando de 7 sellos, nos tomó varios meses creo, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, ya un periodo de 21 juicios, ya, en donde se manifiestan cosas terribles en lo cósmico, tragedias, pero también en la convulsión social mundial. No olvidemos, hermanos, que todo lo que hoy día ocurre, que a usted también le alarma, todas las cosas, los rumores de guerra, inclusive los anuncios de paz, son solamente bosquejos de lo que va a venir. Y alguien preguntará, y con justa razón, bueno, ¿por qué usted está tan seguro que este pacto que se firmó o se va a firmar de paz entre Israel y los árabes, ¿cierto?, y el cese al fuego con los palestinos no es el pacto que dice Daniel 9:27, ¿se acuerdan? Y a lo mejor Trump, ¿cierto?, Donald Trump es el anticristo, ¿ya? No sé, algunos han dicho, algunos opinan eso, o qué sé yo, algún ministro de él y cosas. Bueno, la respuesta quizá es muy simple, sencilla. La razón es que estamos nosotros presentes. La iglesia tiene que desaparecer antes de que eso se cumpla. Por una razón muy puntual, y lo dice el apóstol Pablo, hay quien al presente detiene el avance del misterio de la iniquidad. Y ese ente, esa persona, ese sujeto, que es el único que tiene poder para detener la maldad, ni siquiera somos nosotros, no es la iglesia, es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Una vez que eso ocurra, se desata la maldad. Y ahí van a empezar a cumplirse estas cosas de manera puntual hasta que todo sea consumado. De manera que el protagonista, por decirlo así, de este Mateo 24 es Israel, no es la iglesia. La iglesia ya desapareció. Indistintamente que un día también estuvimos viendo que nosotros ahora mismo estamos transitando el último tiempo, ¿cierto? Los principios de dolores, como lo dice el versículo 8. Desde que Cristo vino por primera vez hasta su segunda venida, no el arrebatamiento, sino que la segunda venida de Cristo, ese tramo, esa línea de tiempo, eso comprende lo que se conoce como el último tiempo, ¿sí? El último tiempo que tiene una característica muy definida por el Señor. Tiempos de avivamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo que no? Si estamos esperando el avivamiento, Chile para Cristo, ahora sí que no, nada que ver. La característica es el engaño. Mirad que nadie os engañe. Y como siempre lo decimos, y quiero que esto siempre pongamos atención, el engaño es muy parecido a la verdad. No crea que el engaño va a venir de la boca de un ateo, de un inconverso que blasfeme el nombre de Dios. No, nadie sería engañado con una persona así, sino que va a venir hablando maravillas del Dios de Israel. Hoy día tenemos ya semblanzas, hermanos, tenemos bosquejos de pseudo cristianos, de políticos pseudo creyentes que hablan del Dios de los cielos y qué sé yo, y la gente le cree. Los evangélicos, como no leen la Escritura, y perdónenme que lo diga así con cierta vehemencia, se alinean atrasito del político. Qué vergüenza, ¿no? Cuando los evangélicos, mejor dicho, los hijos de Dios, debemos nosotros siempre estar al margen del acontecer político.
nosotros sabemos que todo eso está bajo el maligno. La iglesia es un lugar apartado. ¿O acaso no entendemos que la iglesia es la asamblea sacada afuera? Eso es lo que significa iglesia, nunca olvidemos. Iglesia no significa un localcito con una punta arriba, un capitel, no sé, un pináculo y una cruz arriba. No, iglesia es el grupo de los apartados, los sacados fuera. Y que cuando estamos afuera logramos discernir la maldad de este sistema que está realmente sentenciado, está reservado para el fuego. Por lo tanto, hermanos, nosotros vemos que el último tiempo es un tiempo que va de mal en peor, lo decía nuestro hermano en la oración, y eso hay que afirmarlo porque hay algunos hiperpositivistas, optimistas que están diciendo que esto va a mejorar. Y pastores obstinados, ¿cierto? No quiero pensar que ellos lo hacen para recaudar dinero, pero ellos dicen que esto va a mejorar. Entonces, tuercen la escritura, tuercen la perspectiva correcta y las ovejitas, si es que podemos llamar ovejitas, se van tras esos falsos pastores. La otra vez me acordaba, dicho muy de paso, las ovejas verdaderas del Señor solamente oyen una sola voz, la voz de su pastor. No reconocen otra voz. Qué gran enseñanza, hermano, con un ejemplo tan doméstico, tan simple como un rebaño de ovejas con su pastor. Por lo tanto, no nos preocupemos de eso. Muchas veces nos afanamos. ¿Cómo no entienden? Hermano, gracias al Señor que nos sacó de allí. Y ahora estamos persuadidos porque escuchamos solamente la voz de nuestro pastor. Nos vendrán a decir que el mundo va a mejorar, que las cosas se pueden transformar, que en la medida que la iglesia se politice en un color correcto, por supuesto, dicen ellos, vamos a mejorar el planeta. Nada de eso, nada de eso. Ya el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Nosotros estamos aparte, ¿no? Por lo tanto, volvemos a Mateo 24 y vamos a hablar de los escogidos en la gran tribulación, porque este es el gran conflicto. ¿Quiénes son los escogidos que se mencionan aquí? Vamos a dar lectura a Mateo 24, por supuesto acá en el versículo, ¿cierto? 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, note lo que dice, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Ahí está la pregunta, ¿a quién se refiere? Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ese es el tiempo que se viene después de la gran tribulación o en medio de la gran tribulación. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Paréntesis. ¿Se acuerda de una de las copas que leímos donde salen espíritus engañadores como ranas, ¿cierto?, de la boca de el dragón, ¿quién más? La bestia y el falso profeta. Es decir, un ámbito, ¿cierto?, de engaño en toda la humanidad. Pero en ese terrible ambiente de engaño, hermano, el Señor va a tener sus escogidos. Eso es lo maravilloso. Él no se olvida de los que son suyos. Sigamos leyendo, versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Que el Señor bendiga su palabra y que su Santo Espíritu nos ayude a profundizar en estos textos. Lo primero que quiero comentar, hermano, antes de aclarar esto de que los días serán acortados, porque aquí nosotros siempre, los que llevamos más tiempo en las iglesias o en el camino del Señor, uno escucha interpretaciones bien arbitrarias, ¿cierto? Pero lo vamos a aclarar. Espérense un segundito, hermano, espérense sentadito, como decía mi mami, ya lo vamos a hablar. Pero primero quiero hablar de los escogidos de Israel. Aquí no se refiere a los escogidos de la iglesia. Pero sí quiero hablar primero en sentido general. Dios escoge. Entre miles, entre millones, Él escoge personas que, primero tenemos que decirlo, no tienen ningún mérito. Hablemoslo en sentido general de los gentiles, de lo que es la iglesia. La iglesia nace entre judíos y también entre gentiles, ¿cierto?
el Señor escoge según el puro afecto de su voluntad. No es un pasaje, no es está llena la Biblia de ejemplos en que Dios escoge, inclusive lo dice que desde el vientre de la madre ya está escogido. Eso reposa en la soberanía de Dios. Usted se podrá preguntar, ¿por qué me escogiste a mí? Por méritos lo tenemos claro que no es así, ¿ya? Es el misterio del amor de Dios. Como dice el coro que a veces cantamos, ¿cierto? No lo comprendo, pero Él me ama. El amor de Dios es realmente inconmensurable, no lo podemos entender. Nos escogió para salvación, no nos escogió para pasar por un tiempo de juicio, especialmente los que somos la esposa de Cristo. Por lo tanto, estos escogidos en sentido general son el grupo de aquellas personas que el Señor eligió solamente según, como dice Efesios capítulo 1, según el puro afecto de su voluntad. Pero en este texto en particular, y como lo dice más adelante en el versículo 24, engañarán si fuere posible a ¿quiénes? A los escogidos. ¿A qué escogidos se estará refiriendo? A los escogidos de la gran tribulación. Y como ya hemos estado estudiando, los escogidos de la gran tribulación no pueden ser los escogidos de la iglesia. Por una razón también simple, que yo sé que para los teólogos de alta crítica podría ser una respuesta muy de kinder, ¿no? Muy básica. La iglesia ya, en este pasaje, ya ha sido arrebatada, trasladada a los cielos, hermano. Entonces, esto nos permite entender que en la gran tribulación sí van a haber salvos, sí van a haber elegidos. Y como elegidos, también sellados. Porque yo le pregunto a usted, ¿nosotros somos escogidos de Dios? Sí, lo dice la Escritura con claridad. ¿Somos nosotros sellados? Es decir, distinguidos con un sello indeleble. Por supuesto que sí. El Espíritu Santo es nuestro sello, ni más ni menos que el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento vemos esto de los escogidos y los sellados, y lo vemos, por ejemplo, nos acordábamos del Pesaj, de la Pascua judía, como el ángel que se llama el ángel de la muerte, se llama clásicamente, venía a arrebatar los primogénitos, ¿se acuerda? Como juicio que cayó en Egipto, y cómo distinguía los que eran israelitas, los que eran escogidos, los que eran el pueblo de Dios, a los que eran egipcios que debían ser castigados. Por un sello, ¿cierto? La sangre del cordero que distinguía el hogar de los escogidos. El mismo ejemplo lo tenemos en el caso de Rahab la ramera, cuando lo vemos ahí en el libro de Josué, donde ella tenía que, pero imperiosamente, poner un lienzo de grana rojo, que es un símil, obviamente, es un tipo de la sangre de Cristo. Por lo tanto, ese símil tipifica ese sello que va a distinguir a la persona que va a ser rescatada de ¿qué cosa? Del juicio de Dios. De la misma manera, nosotros vemos que en esta gran tribulación habrán escogidos y serán sellados y también estarán expuestos al engaño de falsas pretensiones de Mesías, porque aquí va a haber un engaño terrible y van a decir, este es el Cristo, tienes que tú seguir las enseñanzas de esta persona porque este es el Cristo. No lo creáis, dice el Señor. Nosotros ahora tenemos ya una realidad de engaño, estamos viviendo apostasía que se va a ir incrementando en la medida que esto se va cumpliendo, pero en ese tiempo va a ser terrible. Acuérdense que no va a estar el Espíritu de Dios, no va a estar la iglesia, que es luz del mundo y sal de la tierra. Pero, por ejemplo, vamos a dilucidar un poquito esto antes de meternos al tema de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 7, por favor. Vamos a ir avanzando. La otra vez comentaba por ahí que hay teólogos que el libro de Apocalipsis lo toman como solamente un libro devocional, ¿ya? Es decir, nos entrega enseñanzas para nuestra vida diaria, pero nada más que eso. Ellos dicen que no tiene ninguna aplicación profética. Por lo tanto, yo digo, trato de poner elegante un poquito el comentario, pero se me sale el chileno. ¿Qué brillo podría tener un libro profético sin profecía?
Por ejemplo, el Señor dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto fue escrito aproximadamente año 95, voy a redondear, 95 después de Cristo. Entonces uno dice, ¿cómo es esto que Juan escribe el Apocalipsis, el Señor le revela el Apocalipsis proyectando hacia adelante, y ellos interpretan que esto se cumplió antes y hasta el año 70 después de Cristo? Imagínense, es una locura todo esto, es una locura. Entonces usted lee el libro de Apocalipsis con desdén. ¿Qué significa? Con desprecio, con falta de interés. A ver, leámoslo, sí, es palabra de Dios, pero no es un contenido profético. No, hermanos, la interpretación futurista que se conoce es la única que calza y que armoniza con toda la profecía bíblica. Permítame nuevamente siempre echar mano a ese ejemplo. Usted no puede juzgar un cuadro por un solo vértice del cuadro. Imagínense, usted está viendo un cuadro general y le ponen una lupa en un vértice. Y ahí usted se va a centrar. ¿Qué va a entender del cuadro? Tiene que ver todo el cuadro, ¿cierto? Y todo el cuadro está compuesto de muchas piezas. Podríamos decir, no sé, libro de Daniel, libro de Isaías, Zacarías, Joel, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis, por supuesto, la primera y segunda Tesalonicenses, en fin, es todo un cuadro que se compone de una profecía que está diseminada en toda la Biblia. No sé si se entiende. Entonces, si usted eso lo niega, el cuadro se vuelve difuso. Entonces entran en grandes conflictos. Por ejemplo, ellos dicen, pucha, yo entendía que el reino de Dios iba a ir mejorando. Y vamos viendo la historia de la humanidad y el hombre, claro, tiene más tecnología, pero va de mal en peor. La misma tecnología lo está dominando a él. Entonces, los evangélicos que tienen ese concepto amilenarista, es decir, que ellos no creen que tiene que venir el reino de Cristo justo para poner orden en el mundo todas las cosas, entran en serios conflictos cuando interpretan el libro de Apocalipsis de manera preterista, es decir, que esto ya ocurrió. Pierde todo brillo. Bueno, ¿por qué esa introducción? Porque aquí aparecen los 144.000 sellados recién en Apocalipsis capítulo 7. ¿Cuántos conocemos a los testigos de Jehová? Yo le pregunté una vez a un testigo de Jehová, porque ustedes saben que los testigos de Jehová dicen que van a ser salvos 144.000. Y yo le dije, hace tiempo que ustedes tienen que haber pasado esa cifra. Y no supo qué responder. Entonces, a ese nivel de irresponsabilidad de personas que golpean su casa para enseñarle, ni siquiera saben responder a las cosas que ellos enseñan. Le decía a un hermano, miren, no pase otro tema con ellos, con los testigos de Jehová, sino que céntrese solamente, lo leíamos en la mañana, Juan 1:1. No pueden salir de ahí. Usted le tiene que decir por qué ese artículo indefinido, un Dios, y con D minúscula. ¿Se acuerda que lo leíamos en la mañana? No salen de ahí. Ya, volviendo al punto, ellos dicen que los testigos de Jehová son los 144.000. Una falsa doctrina. Es una doctrina que anula la interpretación futurista del Apocalipsis. El Apocalipsis se proyecta hacia adelante. No está viviéndose hoy día, sino que hacia el futuro. ¿Ya? Lo único que podríamos decir nosotros, como la iglesia, que estamos enmarcados, por decir así, en los primeros 3 capítulos, ¿sí? Cuando aparecen esas 7 iglesias de Asia Menor, que una vez lo estuvimos estudiando. Por lo tanto, desde el capítulo 4 en adelante ya está hablando de un periodo en donde la iglesia no está. Leamos un poco acá, hermano, respecto a estos escogidos en particular. No, lo creemos de manera literal. Dice así, versículo 1, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Solamente un comentario al margen. Esto de los 4 ángulos de la tierra lo usan los terraplanistas, porque ahora no solamente se niegan miles de cosas. Yo lo he dicho ahora, ¿no es cierto?,
que el mar rojo no se abrió, que los cuervos no eran cuervos, que el gallo que cantó después que Pedro negó al Señor no era un gallo, nunca cantó tampoco. O sea, ¿de qué estamos hablando? Están negando, hay un negacionismo en todo ámbito. Y se está negando que la Tierra es redonda. O sea, cuando uno ve un eclipse, uno ve la curvatura de la Tierra por todos lados y no saben explicar eso y siguen deseando que la Tierra es que parece insólito. Yo me acuerdo, era chico cuando me explicaban lo de Colón, donde creían que los barcos llegaban a un límite y se caían, ¿se acuerda? Entonces es insólito lo que está pasando. Bueno, eso al margen. Sigamos, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta, no es que se suspende el juicio, sino que hasta, ¿qué dice? Que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, dice, 144,000 sellados de todas las tribus de ¿quiénes? De los hijos de Israel. Entonces uno dice, vaya, ¿cómo nosotros podríamos entrar en este grupo? Es que claro, cuando usted interpreta de manera arbitraria la Biblia, usted va a atropellar toda hermenéutica, es decir, método de interpretación sana. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo muy simple. ¿Cuántos de nosotros fuimos presionados porque la iglesia debe pagar el diezmo? Y usted pedía razones, ¿por qué nosotros debemos pagar diezmo? ¿Y cómo le enseñaban? ¿A qué libro del Antiguo Testamento se iban? Por ejemplo, a Malaquías. Malaquías decía, ¿no es cierto?, todos vosotros me habéis robado. Y el pueblo decía, ¿en qué te hemos robado? Y responde el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. ¡Ah, qué terrible! Decíamos nosotros, claro, ningún ladrón va a entrar en el reino de los cielos, por lo tanto hay que pagar el diezmo. Y de alguna manera censurando todo el pasaje bíblico, todo el contexto, porque ahí dice claramente a quiénes se está refiriendo. Vosotros, hijos de Jacob. La pregunta es, ¿nosotros somos hijos de Jacob? No, somos hijos de Dios. No pertenecemos al pueblo de Israel. No estamos en el programa de Dios para con Israel. Y si empezamos a ahondar, no quiero alargar más el tema, pero usted sabe muy bien, ¿para qué estamos con cosas? El diezmo nunca fue dinero. El diezmo era la 10ª parte, una vez al año, de lo que producía ¿qué? Lo que producía la tierra. ¿Y qué tierra? La tierra de Israel. Es impensado obligar a diezmar fuera de la tierra de Israel. Para un judío, cuando se entera de que los evangélicos cobran el diezmo, realmente lo encuentran sin capacidad de análisis. No resiste ningún análisis. Por lo tanto, acá está hablando de algo muy preciso. Usted tiene que creerlo literalmente. Los escogidos son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quién de nosotros podría arrogarse la condición de ser un sellado de las 12 tribus? ¿A qué tribu pertenece usted? Es absurdo, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Se fija, disculpe, es tan explícita la Biblia que podría decir 12,000 de cada tribu y punto final. Pero las menciona. 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, que es la misma tribu de Efraín, ¿ya? Para que no se confunda, porque en el Antiguo Testamento se menciona la tribu de Efraín y usted va a decir, no se menciona la tribu de José. Es la misma, y eso lo aclara el libro de Números. 12,000 sellados, y la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿De quién está hablando la Escritura, hermano? De Israel. Uno se pregunta, no es mofa, no es sarcasmo,
Es tan difícil creer esto. Es tan difícil entender que esto se está refiriendo a un pueblo específico que fue conformado por tribus. Es Israel. Ellos van a ser sellados y van a ser una especie así de primicias, hermanos, de primicias que van a llevar el evangelio del reino por un tiempo determinado, van a sufrir persecución, pero también va a dar un fruto esta predicación. Mire, avance un poquito aquí al capítulo 14 de Apocalipsis. Dice así, versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Sello, estaban sellados. Mire la similitud. Los infieles, por decir así, los impíos van a ser marcados por la bestia, pero los creyentes van a ser marcados por Dios, así como nosotros ya estamos señalados, sellados por el Espíritu Santo. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ser escogido, ser elegido es ser redimido. Nunca usted puede separar la elección de la redención. Versículo 4. Aquí hay un antecedente también importante. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estas personas, aquí también hay que aclarar un poco. Aquí no se refiere al celibato sacerdotal, porque los católicos se toman de este pasaje validando el celibato, ¿ya? Fíjese usted que si lo aplicamos a la iglesia, ¿cierto? Los apóstoles eran casados, al menos se revela, el propio Pedro era casado, Pablo fue casado y se entiende que habría enviudado, por eso quedó solo, y él dice, aconsejando, dice, quisiera que se quedaran como yo, es decir, enviudó. Entonces, no hay compatibilidad alguna con el celibato y con la iglesia. Se está refiriendo a un grupo específico que va a actuar en el tiempo de la gran tribulación, y como el propio Pablo, en cierto modo, en un principio, lo enseña ahí, una persona que sirve, cuando se casa, tiene mayor responsabilidad, es más complicado. Dice, por ejemplo, si estás soltero, no procures casarte. Pero dice, pero si te casas, no pecas. Pero preferiblemente estar solo por las aflicciones que vendrán. ¿Qué aflicciones vendrán? Bueno, responsabilidades, uno se casa, enfermedades, los hijos, en fin. Nadie lo puede negar, los casados, aquí estamos, ¿cierto? Compañeros, ¿cierto? Claro que sí, hay aflicciones. No es que estemos reclamando, pero esa es la realidad. Este grupo de 144,000, que es una expresión muy judía, no se contaminaron con mujeres. Esa expresión se entiende en el contexto del lenguaje hebreo. No lo podemos ahora comprender. ¿Qué significa que uno, si se casa, se contamina con una mujer? De ninguna manera. La Biblia enseña el matrimonio, lo santifica, lo bendice. Pero hay que entenderlo, pero no vamos a profundizar hoy día. Pero es un grupo consagrado. Es como, por decirle una comparación, los nazareos, ¿se acuerdan? Los nazareos eran consagrados. Tenían varias restricciones que no podían transgredir, ¿cierto? Porque su misión era el servicio al Señor. Eso es lo que está diciendo. Sigamos leyendo. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Ahí está la expresión. Como primicias, es decir, los primeros de un grupo, entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La pregunta es, ¿cómo un ser humano puede llegar a ser sin mancha delante de Dios? ¿Por méritos? ¿Por obras?
Sabemos que no es así. Esa es una inferencia. Es decir, concluimos que son santificados, limpiados por el único medio por el cual podemos ser limpios, la sangre del Cordero. Entonces aparecen estos 144.000, 12.000 de cada tribu. Ellos van a predicar el reino, imaginémonos así en términos simples, y esa predicación va a tener sus frutos. Van a haber personas que se van a convertir al reino. Y obviamente esa conversión va a ser obra de la predicación más la acción de ¿quién? Del Espíritu Santo, que va a venir y va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ya no va a estar la iglesia presente. Es un nuevo trato, es una nueva dispensación, es una nueva administración de Dios en el tiempo de redención, en la gran tribulación. ¿Se entiende? Ya nosotros vamos a estar arriba, dando cuentas al Señor, tribunal de Cristo, y preparando las bodas del Cordero. Tremendo panorama que nos espera, hermano. Tremendo, ¿no? Pero la tierra es terrible. Sigamos acá, hermano. Vemos en Apocalipsis capítulo 13 una mención respecto a este pueblo que va a ser redimido en el tiempo de la gran tribulación. Por ejemplo, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7 en adelante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, aquí está hablando en el contexto de la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren cómo lo dice en el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Es una frase que ya no es la misma que aparece en los primeros capítulos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Porque la iglesia no está. Ahora son los redimidos en el tiempo de la gran tribulación. Versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Esta expresión, que a veces cuesta entenderla, significa lisa y llanamente que el que está destinado por el soberano a morir en cautividad, va a morir en cautividad. ¿Cómo lo entendemos esto antes de avanzar? Mire, lea por favor Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, en algún momento lo estudiamos. Apocalipsis 6, 9, cuando abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, note lo que dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, mire lo que dice, que también habían de ser muertos como ellos. Esto a mí inmediatamente me hace pensar, ¿dónde está esta teología de que si somos cristianos el Señor nos va a librar del peligro en el sentido de lo que Él ha determinado hacer? Si el Señor quiere, permite persecución, aquellos van a ser perseguidos. Eso ocurrió en los primeros siglos y también va a ocurrir con los escogidos en el tiempo de la gran tribulación. No sé si se entiende. Vamos de nuevo al capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 10. Esta expresión, si alguno lleva, significa si alguno está cautivo, va en la cautividad y ahí va a terminar sus días en cautividad, preso, arrestado, como Pablo terminó también de esa manera, ¿no? Si alguno mata a espada va a ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de ¿quiénes? De los santos. La pregunta es, ¿quiénes son los santos aquí en el texto? Los escogidos en el tiempo de la gran tribulación. No es la iglesia. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que aquí los que tuercen las escrituras y los que atropellan la interpretación dicen, donde aparezcan los santos, los escogidos, somos todos nosotros. Ese es un problema. Por ejemplo, si saltamos al Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, por favor, hermano.
Daniel capítulo 12, versículo 7. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7. Dice así: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, eso equivale a 3 años y medio, y cuando se acabe, esta frase hay que entenderla muy bien, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿A qué se refiere con el pueblo santo? No es la iglesia, es Israel. El poder de este pueblo está disperso. Cuando eso se termine, dice la Escritura, todas las cosas serán cumplidas. Entonces, imagínense yo, o cualquier predicador que sea que usted escuche, diga, aquí se refiere al poder de la iglesia. La iglesia tiene que tomar el poder. Pero no tiene nada que ver con la iglesia. Si ese es el gran problema, cuando usted ve la iglesia donde no debe estar, o a Israel donde no debe estar, todo se confunde. Se transforma en una falsa doctrina. Aquí está hablando de los escogidos, de los santos, de los sellados, de los que van a creer en el Mesías en un tiempo específico, y se llama el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Ahora, en sentido puntual, vamos a hablar ahora, y terminamos porque el tiempo se fue. Dios escogió a Israel. Nos guste o no nos guste, lo digo de esta manera porque hay muchos que odian per se a Israel, es decir, porque es Israel, hay un odio visceral, ¿cierto? Y eso pasaba, había un fermento en la iglesia de los romanos, por ejemplo, en Romanos capítulo número 11, usted puede leer aquí en el versículo 1, por ahí nos estuvimos acordando de este versículo, Romanos capítulo 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esta es la manera más categórica de decir, eso no es posible. Ahora, hay un detallito ahí, cuando siempre lo leemos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Cuando un grupo es su pueblo, ya ese pueblo es salvo, es redimido, está protegido, está elegido. Es imposible que su pueblo sea desechado. Sigue leyendo, sigamos leyendo. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, y esto es muy importante, al cual desde antes conoció. Esta expresión es un verdadero decreto que sella esta elección soberana. Por eso que a nosotros los creyentes nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, conforme al designio de su voluntad, dice, según el puro afecto de su voluntad. No hubo ningún mérito, nada que hicimos, dejamos de hacer, sino que Él quiso escogernos. Por lo tanto, de la misma manera, esta elección es idéntica, así también escogió a su pueblo Israel, aquí está hablando de Israel, no de los gentiles, no de la iglesia. La escogió y por lo tanto ese pueblo no es desechado. Termino con Deuteronomio, por favor, hermano. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo número 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Uno podría decir, aquí está la iglesia. No está la iglesia todavía no existía en este periodo. Pero ¿qué pasa si un predicador le dice, no, si la iglesia siempre existió? Ese es el gran problema. La iglesia nace el día de Pentecostés. Y hay una razón, porque primera vez que el Espíritu Santo desciende y se queda. No existía antes el concepto de cuerpo de Cristo en la antigüedad. Cuerpo de Cristo comienza desde el día de Pentecostés en adelante, y ese cuerpo, por eso que Cristo dice, os tomaré a mí mismo, es decir, la iglesia es su cuerpo, la extensión de su cuerpo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también
estéis. El arrebatamiento de la iglesia es que Cristo viene a buscar su cuerpo. Israel no goza de ser el cuerpo de Cristo, pero sí su pueblo escogido. Por lo tanto, aquí no está hablando de la iglesia. O sea, quiero ser enfático en eso. Usted no puede poner la iglesia en cualquier parte. Por ejemplo, multiplicaré tus ganados, tus viñedos, tu mosto, tu aceite, tus crías. Ahí está la iglesia. No, pues no es la iglesia, es Israel. Porque Israel tiene promesas y recompensas terrenales. Ese es el gran problema. No sé si se entiende, hermano. Quiero subrayarlo miles de veces, porque a veces se nos olvida, ¿no? Dice el versículo 6, porque tú, es Israel, eres pueblo santo. Santo significa apartado. Santo para Jehová tu Dios. Eso es una realidad. No dice serás, no dice sería, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Mire, eso descansa en la soberanía de Dios. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Paréntesis, por eso es que es tan recomplicado que usted como cristiano opinar del conflicto Israel-Palestino. Porque nosotros sabemos que es un conflicto que tiene sus bases, no quiero decir religiosas, pero escriturales. Hay una escritura que garantiza que el terreno le pertenece a Israel. Pero hay un conflicto geopolítico. No podemos compatibilizar la escritura con lo geopolítico. El Señor resolverá ese conflicto y lo dice la escritura. Cierre de paréntesis. Israel es un pueblo especial para Dios, nadie lo puede negar. Y dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ahí estaríamos nosotros también, el resto de las naciones. Versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, eso es bueno entenderlo. Versículo 8, sino por cuanto Jehová, que dice, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, etcétera, etcétera. Es decir, lo que salva a Israel y lo que permite que este juramento permanezca es que está empeñada la palabra de Dios. Él juró descendencia y juró redención a un pueblo específico que se llama Israel. Por lo tanto, y termino con eso, una vez que nosotros seamos arrebatados, y que puede ser hoy día mismo, el Señor retoma su trato con su pueblo escogido, que se llama Israel. La iglesia ya no va a estar presente, la iglesia va a estar en la gloria. Pero abajo van a haber escogidos de Dios, que escogió desde antes de la fundación del mundo. Como lo acabamos de leer, esos 144.000, y aquellos que sea el fruto de esa predicación, de esas primicias, en el tiempo específico que se llama la Gran Tribulación. Que el Señor nos dé sabiduría para seguir aprendiendo su palabra.